Red Prospectiva de la Diversidad Cultural y el Patrimonio Cultural Inmaterial presenta Foro Virtual Educación y Patrimonio Inmaterial, Experiencias en tiempos de pandemia. Participan Cristina Guerra Pizarro, antropóloga, Chile; Astrid Francia, antropóloga, El Salvador; Jesús Mendoza Mejía, profesor, México; Roberto Bucio, chef, México. Comenzamos. Por favor, ya sea por Facebook Live o también quienes están en la sala pueden hacerlo escribiendo al chat. Cristian Guerra Pizarro es chilena, antropóloga social y gestora cultural en competencias avanzadas en inversión, diseño y aplicación de metodología cualitativa. Posee amplia experiencia en trabajo de campo en zonas rurales y urbanas y en el desarrollo de proyectos y programas artístico-culturales. Destaca por su creatividad e innovación aplicada en diferentes áreas, desde lo metodológico, la intervención y la gestión del patrimonio. Es directora del Centro de Creación Artística, SECREA, de la Ciudad de la Liga, Ministerios de las Artes y Culturas y el Patrimonio del Gobierno de Chile. También fue directora de los Cementerios Públicos Patrimoniales de Valparaíso, Chile, y también directora del Centro de Extensión de Patrimonio Cultural Inmaterial del Consejo Nacional de Culturas y las Artes, y muchas otras funciones a favor del patrimonio cultural inmaterial. Pues es un gusto saludarte, Cristina, y te dejamos con la palabra. Tienes 15 minutos para tu exposición. Sí. Hola, muchas gracias. Saludos a todos los que están acá en el foro de Zoom y a todos aquellos que nos están mirando por la plataforma de Facebook. Muchas gracias por la presentación. A veces las presentaciones más formales da un poco de pudor escucharlas, pero básicamente a mí me gusta presentarme como una antropóloga y gestora cultural, que durante 20 años he metido la gestión a la antropología y la antropología a la gestión cultural. Para comenzar voy a compartir la pantalla. Me disculpan si me demoro un poco, que todo esto es nuevo, como para todos, ¿cierto? ¿Me dicen si se está viendo? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, primero que nada yo quisiera hacer primero que nos situemos, ¿no? Porque para poder hablar de este nuevo contexto también tenemos que poner en situación desde dónde estamos hablando. Yo soy directora ¿se ve bien o no? Ahí Se ve soy bien, directora de este centro. Se ve bien, gracias. Este es un programa que se llama SECREA, es un programa y un espacio que está en cada una de las 15 regiones de Chile. Ahí me toca dirigir el de una región, que es la región de Valparaíso, y que está en una ciudad pequeña que se llama La Ligua. Es un programa que tiene un edificio, tiene unos espacios, y hoy día somos un ministerio. Y este programa lo que busca, y que está alojado dentro del Departamento de Educación del Ministerio, lo que busca es desarrollar la creatividad para y con niños y niñas y jóvenes entre 7 y 19 años, y entendemos la creatividad o el desarrollo de la creatividad desde las ciencias, las tecnologías, las artes, y con un componente transversal de sustentabilidad, pero donde además los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho. Nosotros trabajamos con un enfoque de derecho. Estando dentro del Ministerio de Cultura, nosotros nos focalizamos en la educación no formal, pero tal como lo hemos comentado en algunas reuniones, la educación formal también muchas veces requiere de nuestro apoyo y compromiso para trabajar desde estas experiencias, ¿no? No todos los cursos tienen profesores de artes, por ejemplo, o de creatividad en todos los niveles. Entonces, algunas veces nosotros nos situamos ahí. Aportamos desde este lugar, desde la cultura y las artes. ¿Dónde está La Ligua? Y solo quiero, como para que dimensionen que este es un lugar pequeñito, hay un error ahí de tipeo. Si este es Chile, por ahí, en el círculo rojo está más o menos Santiago, que ustedes también lo podrán ver en la imagen a la izquierda, donde está Santiago, y La Ligua está al norte,
al norte de Santiago, perteneciente a la región de Valparaíso. Es una ciudad, capital de una provincia, es pequeña, pero con muchísimo tema de patrimonio cultural inmaterial, de tradiciones campesinas, de agrícolas, de caprina, de textil. Es una zona muy, muy rica, y además también en el desarrollo del país, ¿no? Acá fue una de las zonas impulsoras, por ejemplo, la reforma agraria, que entrega tierras a los campesinos, etc. Es un lugar con mucha historia y muy rica en tradiciones. Somos aproximadamente 30.000 habitantes, es pequeño, es un centro muy grande, yo digo que es como un pequeño, o sea, un gran platillo volador de última tecnología que quedó aquí instalado en la Ligua, y por lo tanto es un tremendo desafío y una tremenda oportunidad abordar los temas. Ya les voy a ir contando cómo los abordamos, tanto desde lo patrimonial como de lo creativo y de la innovación en este lugar, de manera presencial. Sin embargo, con la pandemia, por supuesto que se nos ha cambiado el escenario, ¿no? Hoy día tenemos además algunas situaciones bastante críticas en la zona con más escasez hídrica del país, donde también ciertas tradiciones, además de la pandemia y la crisis económica, se ha ido viendo afectado, como en los cultivos, la agricultura, tradiciones relacionadas con el criado de cabras, entre otras varias, ¿no? El territorio se está repensando desde esta crisis que tiene aproximadamente 15 años. ¿Cómo lo hacemos nosotros para abordar las temáticas de patrimonio? Porque si bien es un centro de creación, no podemos pensar en la creación, una capacidad de la humanidad de estar reinventándose para adaptarse a nuevas situaciones, si es que no hay conocimientos previos, ¿cierto? Es muy importante, y hoy día más que nunca cobra sentido el aprender de los mayores para poder generar estrategias de sobrevivencia incluso en una zona como esta, respecto a esos conocimientos que pueden ser heredados y transmitidos de generación en generación. Antes de la pandemia, nuestras principales acciones con respecto al trabajo con portadores de tradición, con maestros, era a través del vínculo con la unidad de educación de la Subdirección de Patrimonio del mismo ministerio. Recuerden que nosotros estamos desde educación. Por lo tanto, acá hay una imagen, que hay un maestro artesano, que es de un hombre mayor, que es de los pocos portadores de tradición que manejan una técnica bien interesante del papalote, le dicen en México, ¿no? Acá les decimos volantín. ¿Mm? Y este señor, por ejemplo, este es un buen ejemplo de un laboratorio, así le llamamos nosotros los talleres, donde los niños pudieron experimentar en base al color, la forma, la materialidad. Y por supuesto, además, se incluyen ciertos conceptos como de la física, por qué vuela un volantín, etc., ¿no? Nosotros tratamos de generar un conocimiento integrado, convergente de todas las áreas. No, y eso es algo que también tiende a ser distinto, por lo menos del sistema educativo. Hemos realizado otras con titiriteros, hemos tenido bien interesantes, y que alguno la quiere revisar, que son los dulces de la Ligua, que es una tradición que tiene, aquí tenemos un compañero chef, ¿no? Después le puedo mandar más información, pero es una tradición que está reconocida como un patrimonio alimentario y que tiene aproximadamente como 300 años de existencia, y una técnica de dulces con dulce de leche y merengue, bastante variada y bien identitaria, ¿no? Otra cosa que hemos estado impulsando desde que estamos acá, que tiene que ver más que con técnicas, entonces cómo se crea, nosotros también como prácticas sociales, ¿no? Que también sabemos que forman parte del rico patrimonio cultural inmaterial. Entonces, como seguramente es tendencia en otros lados, pero nosotros también estamos a través del trueque, como contraposición a otros tipos de intercambios que son más bien monetarios o meramente comerciales, ¿no? Me gustaría saber si es que el concepto trueque se entiende.
Bueno, creo que Cristina salió por equivocación, no sé qué pasó. Eh, pero mientras le esperamos, podemos continuar con Astrid. ¿Estás lista? Sí, 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 David. Ok, entonces continuaremos contigo, por favor, mientras Cristina arregla su problema de conexión. Bueno, Astrid Francia es de El Salvador. Ella es antropóloga con especialización en patrimonio cultural inmaterial y gestión cultural y está involucrada en actividades de inventario, registro, declaratorias, charlas de sensibilización y talleres de patrimonio cultural inmaterial y memoria histórica. Desde el 2011 hasta la fecha forma parte del equipo técnico de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Culturas de El Salvador. Bienvenida, Astrid, y tienes 15 minutos. Ok, bueno, gracias David por la presentación y bueno, también a todos los que están sintonizando en ese momento el Facebook Live, agradecerles por su presencia, ¿verdad? A través de la computadora. Quisiera agradecerle también por gestionar esos espacios de diálogo, de intercambio de conocimiento y de experiencia al grupo impulsor del Observatorio Prospectivo Iberoamericano del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, quisiera empezar esa presentación quizás con algunas reflexiones en torno a lo que estamos viviendo en estos momentos, todos a nivel mundial, y bueno, y que también se relaciona mucho con el tema de patrimonio y educación. Esa pandemia nos ha llevado a realizar acciones justamente como la que estamos realizando en este momento, en este foro virtual, ¿verdad? De podernos encontrar en una misma plataforma, en un mismo momento, desde diferentes países, de diferentes profesiones, contextos, realidades, etc. Entonces esas actividades siempre se han tornado necesarias, pero quizás antes era un poco complicado poder realizarlas, ya sea por diferentes factores, por ejemplo, el tiempo, la distancia, los compromisos laborales, de estudio, etc. Esa pandemia pues nos encontró en diferentes circunstancias, en capacidades particulares de cada uno de nuestros países, sean económicas, sociales, institucionales, organizativas. Estas mismas capacidades han determinado el nivel de orientación y de respuesta efectiva ante esta realidad que todos nos estamos enfrentando como naciones. Por otra parte, también, si nos preguntamos a qué nos ha llevado esta pandemia, pues de seguro tendremos muchas respuestas, ¿verdad? De diferentes condiciones, pero hay algunas en específico que se relacionan con el tema de la conectividad, del patrimonio inmaterial y del tema educativo. Entonces, una respuesta puede ser la innovación y también la improvisación hasta cierto punto, ¿verdad? Que no es nada malo. No teníamos, antes de esta pandemia no contábamos con protocolos que advirtieran cómo poder seguir trabajando con las comunidades, desde el patrimonio inmaterial, con las comunidades, con los portadores de cultura, y también no teníamos como que esas respuestas previa a la pandemia, ¿verdad? No teníamos esas respuestas para dárselas a los portadores cuando eso nos han preguntado qué podemos hacer si no podemos seguir desarrollando nuestras manifestaciones culturales, ¿verdad? Entonces, se crean estas alternativas a través de la conectividad. Sucede que aquí en el país, por ejemplo, han habido portadores de cultura que han seguido desarrollando sus manifestaciones culturales, pero sin la comunidad completa y poderla transmitir a través de estas plataformas virtuales. No han podido, eso ha evitado que de cierta manera se puedan restringir el desarrollo de las manifestaciones culturales. Entonces, ahora hemos tenido que recurrir, ¿verdad?, a esas acciones, a esas nuevas alternativas de innovación para poder también que nos quede como que esa idea, esa chispa de poder reforzar estos mecanismos y seguir trabajando desde nuestros hogares o manteniendo la distancia y poder así maximizar esfuerzos que puedan generar un mejor acceso a la información sin exclusión. Porque quisiera también comentar que antes de esta pandemia, se han realizado, por ejemplo, foros presenciales, charlas presenciales, pero eso de cierta manera también era un poco exclusivo, porque las personas no podían trasladarse hacia estos espacios donde se desarrollaban esas actividades presenciales,
porque les quedaba muy lejos, porque chocaba con un horario, con sus actividades, etc. Entonces, hasta cierto punto se hacía como que algo exclusivo. Ahora, con esa nueva, con esa innovación de podernos conectar y discutir temas, de cierta manera se vuelven inclusivos. Claro, hasta donde alcance hasta donde tenga el alcance el Internet en nuestros países, en nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces ahora nos queda reforzar los mecanismos digitales, esas nuevas tecnologías para que puedan generar un mayor alcance territorialmente posible en nuestros países, ¿verdad? En nuestras comunidades. Con esa pandemia hemos aprendido también que lo digital era más necesario de lo que imaginábamos, lo digital era más importante de lo que pensábamos y hasta también era más importante de lo que habitualmente nosotros solíamos utilizar el Internet, ¿verdad? Entonces esta pandemia como que nos ha abierto esa nueva capacidad de poder innovar, de poder también interactuar a través de plataformas virtuales. También es necesario contar con el material, por ejemplo, los productos que se realizan en cuanto al patrimonio inmaterial, libros digitales, las fichas de inventario, declaratorias. Se vuelve también generar ese material digital para que pueda tener un mayor alcance territorial. Entonces también esto, bueno, varios países han acelerado estos mecanismos de poder digitalizar todos estos productos que se relacionan con el patrimonio inmaterial y con lo educativo también para que puedan tener un mayor alcance territorial, que tienen que ser también de fácil descarga. Tenemos que caer en cuenta en la realidad, ¿verdad? Que no en cualquier lugar las personas tienen acceso a Internet o no pueden descargar por la capacidad del Internet. Entonces esa es la realidad que también tenemos que caer en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta también de la estrecha relación que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y lo educativo, la educación formal y no formal a través de una educación inclusiva. Ahora me voy a permitir poder compartir la pantalla para proyectar la presentación que traigo. Espero se pueda ver y no tener algún inconveniente. ¿Me avisan si se logra ver, por favor? ¿Se ve, David? Sí, se ve. Puedes Perfecto. continuar. Ok. Bueno, El Salvador, país de la región que conforma la región iberoamericana, pero específicamente de Centroamérica, hemos tenido diferentes, antes de esta pandemia, hemos realizado como Ministerio de Cultura, juntamente con el Ministerio de Educación, se ha realizado una propuesta, bueno, se realizó aproximadamente en el año 2014 una propuesta didáctica sobre la danza del tigre y el venado. Ese fue como un primer esfuerzo en poder vincular Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación, específicamente el Departamento de Educación Media y la Gerencia de Tecnología e Innovación, quienes en conjunto se trabajó para la valorización de la danza del tigre y el venado, que fue dirigida por la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial. En ese momento era Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces, este fue un producto bastante agradable, bastante bonito en cuanto al desarrollo ¿verdad? De la ejecución de esa propuesta. Se trabajó esa propuesta didáctica juntamente con la comunidad de San Juan Nonualco y también se socializó con los docentes de los centros escolares locales, específicamente del municipio de San Juan Nonualco, donde se desarrolla esta manifestación. Y eso fue a raíz de la declaratoria que se le brindó a la danza del tigre y el venado. Y también acá es que quisiera comentarles que existe como que se mantiene esa fragilidad en la incorporación, en el caso de El Salvador, no sé si también en los demás países de la región iberoamericana, en cuanto a esa fragilidad de la incorporación a la currícula educativa del tema del patrimonio cultural inmaterial, es algo escaso en nuestro país. Y también es importante, ¿no?, poderlo generar juntamente con la comunidad organizada. Entonces, esta fue como una primera propuesta didáctica que se generó en la localidad en su momento, bastante didáctica para los niños de básica, de educación básica,
de los centros escolares de San Juan Nonual. Como vemos ahí están las máscaras con sus dibujitos y haciendo, donde se realizan también preguntas bastante que puedan entenderse por parte de los niños, ¿verdad? Entonces esta fue como una primera propuesta, primera acción en cuanto a realizar un material didáctico en conjunto, un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. También existen otras acciones que se han realizado por parte, en este caso, de universidades privadas. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de El Salvador, es una universidad privada que a través de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Idiomas ha generado la Cátedra Indígena del Náhuatl, que el náhuatl en nuestro país es uno de los idiomas originarios de nuestro país. Entonces, el náhuatl es muy importante para las comunidades indígenas del occidente de nuestro país. Entonces, se ha creado esta cátedra. Se han realizado también investigaciones en temas de memoria oral, en relación al tema indígena y de afrodescendencia, en los cuales participa el equipo de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial. También esa universidad tiene el diplomado de interculturalidad con énfasis en el aprendizaje del náhuatl. Está también otra universidad privada que es la Universidad Dr. José Matías Delgado, que esa universidad brinda la licenciatura en diseño de producto artesanal. Ellos con sus estudiantes realizan proyectos de desarrollo e investigación artesanal y turismo cultural. También está otra acción en relación al PCI, educación, la Universidad Don Bosco, pues otra universidad privada del país que ha desarrollado un proyecto de la cuna náhuatl. Es algo así como una guardería donde los niños desde los 3 años llegan, pero el lenguaje en el que comparten las actividades con sus maestras es puramente náhuatl. Entonces esta cuna náhuatl se encuentra específicamente en el municipio de Santo Domingo de Guzmán y también el equipo de Patrimonio Inmaterial colabora con estas acciones en debidos momentos. Tenemos también otra acción que realiza la Escuela Especializada en Ingeniería, el ITCAFEPAD, que ellos tienen, se podría decir que es la única institución que tiene un técnico en gestión tecnológica del patrimonio cultural, en el cual los jóvenes realizan actividades puramente culturales, ¿verdad? Que tengan que ver con el tema del patrimonio cultural. La subdirección de Patrimonio Inmaterial ofrece charlas, también ha participado en la revisión curricular valga la redundancia, de la currícula educativa que ellos manejan con sus alumnos, y también los alumnos prestan servicio social como obras sociales a la subdirección. Y algunos docentes también han participado en talleres virtuales de patrimonio inmaterial que el CRESPIAL ha ofrecido. Entonces, como equipo de patrimonio inmaterial, cuando realizamos trabajo de declaratorias de bien cultural de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, siempre somos cuidadosos de colocar como medidas de salvaguardia, siempre elaboradas en conjunto con la comunidad. Siempre tratamos de realizar medidas de salvaguardia que vayan enfocadas en dar a los jóvenes de los centros escolares locales ese conocimiento, ¿verdad? Estas charlas aportan al conocimiento y difusión del patrimonio declarado dentro del ámbito escolar y se tiene como objetivo fomentar entre las y los estudiantes la valoración y sensibilización del patrimonio y así apoyar la línea de este aprendizaje, fortaleciendo la identidad local y el respeto por la diversidad cultural y poder lograr también así el acercamiento de la población estudiantil con su riqueza cultural local, pero también con su riqueza cultural a nivel general del país, ¿verdad? Entonces, son las charlas que realizamos como equipo de patrimonio inmaterial. Por ejemplo, aquí tenemos a una compañera dando una charla de sensibilización en un centro educativo al oriente del país, el municipio de San Gerardo. También se realizan charlas de sensibilización, ¿verdad? En cuanto a la lengua náhuatl también ha sido declarada como bien cultural del país. Entonces, seguimos con esa jornada de charlas de sensibilización en cuanto a la lengua náhuatl. Esa charla, la fotografía que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, es en el departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador, donde hay mucha comunidad indígena.
pero también muchos jóvenes desconocen, ¿verdad?, el valor que tiene la lengua náhuatl, el idioma náhuatl para el país. Entonces se realizan también esas acciones. De igual manera, no solamente se realizan acciones de charlas de sensibilización o divulgación del patrimonio inmaterial, sino que también de memoria histórica. Se realizan charlas hacia los docentes para que los docentes también puedan replicar esos conocimientos junto con sus estudiantes, ya sean en las materias de sociales, lenguaje o educación artística, por ejemplo, como lo veíamos anteriormente en la imagen que les mostraba de la cartilla didáctica de la danza del tigre y el venado. Se realizó un taller juntamente con los docentes de elaboración de las máscaras de la danza del tigre y el venado en papel maché, para que, por ejemplo, los docentes de artística pudieran hacer esos tipos de talleres lúdicos con sus alumnos, con los niños, y los niños pudieran tener su propio, por decirlo así, kit de máscaras de la danza. Entonces, esto también es importante de poderlo realizar, ¿verdad? De igual manera, esa fotografía que ustedes ven en pantalla fue realizado, bueno, demuestra que el año pasado, en diciembre del 2019, se realizó en el país el primer taller regional en la zona oriental del país. Les voy a mostrar un mapa de El Salvador dividido en regiones, antes de comenzar a describir esta imagen. El país se divide por 3 regiones. Entonces, ese taller que se realizó el año pasado, en diciembre del año pasado, en San Miguel, se realizó específicamente con población de la zona oriental del país. Tuvimos la participación de 28 personas provenientes de los 4 departamentos de la zona oriental, del departamento de Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután, en las cuales fueron 4 jornadas de los días sábados, jornada larga de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en los que se pudo aprender, socializar, divulgar el tema del patrimonio inmaterial y las actividades que como Ministerio de Cultura también realizamos, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese taller, se generaron esos vínculos con la comunidad, esa amistad también estrecha que se tuvieron con los participantes, los cuales pensábamos seguir manteniendo este año de manera presencial. Lastimosamente, con lo de la pandemia que nos vino a atacar, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo ese tipo de acciones, pero de manera virtual. Por ejemplo, se tiene ya identificado una comunidad, siempre al oriente del país, se tiene identificado el municipio de Mercedes Umaña, con quienes vamos a seguir manteniendo esas actividades de taller virtual, siempre enfocado en el tema del patrimonio cultural inmaterial, porque si no seguimos realizando ese tipo de acciones, podemos llegar a tener consecuencias terribles en cuanto a la sensibilización y divulgación de la importancia del patrimonio inmaterial. Entonces, para ello se tiene que preparar también el terreno, identificar la capacidad de alcance que el Internet tiene en el lugar, que las comunidades lo tienen, si se tienen con esas herramientas digitales, celular, computadora, tablets. Entonces, eso es lo que tenemos que preparar primero, ¿verdad? Antes de realizar también este taller, porque en el país se da que no llega, el Internet no tiene una cobertura extensa. Entonces, caemos aquí en cuenta lo que comentaba al principio, de que se hace algo también exclusivo, de cierta manera, porque no hay Internet para todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos queda por mejorar, estas herramientas tecnológicas con estas nuevas innovaciones que nosotros estamos teniendo, pero también es el ciudadano, ¿verdad?, el que tiene que pensar también en cómo aprovechar el uso de la tecnología en función del acercamiento con los servicios culturales, porque también tenemos que crear esas condiciones eficientes, ¿no? Poder consolidar esos esfuerzos que permita el acceso a la mayoría de la población. Y el enorme reto regional se convierte en lograr tener una mayor cobertura de Internet que sea accesible para todos, también para que el derecho cultural de las comunidades, el derecho cultural de las personas con quienes trabajamos no sea algo inalcanzable. Entonces, me quedo hasta aquí, David, creo que ya completé los 15 minutos. Así es, muchas gracias, Astrid. Gracias por compartir con nosotros y nosotras estas propuestas pedagógicas, civilización del patrimonio cultural inmaterial
Y obviamente compartimos también estos desafíos que nos plantea ahora el COVID de una mayor acceso y democratización, ¿no? del PCI a nuestras comunidades, especialmente aquellas donde el acceso a la tecnología aún no ha llegado. Bueno, tenemos a Cristina, que Cristina nos va a plantear justamente las propuestas pedagógicas realizando allá en Chile. Cristina. Sí, bueno, mil disculpas porque me caí de internet, que justamente tiene mucho que ver con lo que hablaba Astrid, ¿no? Tenemos que reinventarnos en un mundo donde hay una brecha digital bastante importante. Acá en la Ligua hay mala señal. Lo que yo les estaba comentando, y esto es muy breve, son 5 minutos solamente, es que nosotros como equipo Se Crea la Ligua, llegada la pandemia tomamos algunas decisiones, como cerrar el espacio físico, lo que nos obligó a repensarnos cómo íbamos a seguir manteniendo una comunidad. Siendo un espacio educativo, también creemos que desde el arte, desde la cultura, la comunidad también se sostiene desde lo afectivo, desde lo creativo. Pero también nos dimos cuenta que teníamos una tremenda posibilidad de extender la comunidad. O sea, hoy día no solo son los niños de la Ligua, de esta población de 30.000 habitantes, sino que podemos llegar a otros rincones del mundo, y de Chile y del mundo en general. Nos pasamos inmediatamente, fuimos el SECREA, o uno de los programas del ministerio que logró trasladarse a las plataformas digitales con mayor premura, con quizás mayor acierto, cometiendo errores, por supuesto, porque no podemos olvidar, y eso también es algo que quisiera compartir con ustedes, que los jóvenes y niños se manejan en plataformas que no necesariamente son las que nosotros nos manejamos. Entonces, ¿cómo llevar contenidos culturales, patrimoniales, de educación, a plataformas como TikTok o Instagram, donde nosotros somos unos novatos, apenas sabemos ocuparla? Pero lo hemos hecho con bastante acierto, y la verdad que una de las cosas que más agradecen los niños y jóvenes y las familias es que podamos estar con ellos, ¿no? Somos profesionales de la cultura, del patrimonio, y que tenemos que mantenernos unidos, que además es algo tan necesario en este momento de pandemia. Tomamos también otra decisión, y era incluir con más fuerza los conocimientos tradicionales. Y en nuestras actividades, que les voy a mostrar algunos ejemplos, hemos incorporado esos conocimientos. Entre otras cosas, para traer el mundo tradicional y los conocimientos para poder innovar, pero además para fortalecer este encuentro intergeneracional. Sabemos que la forma de transmitir y conservar el patrimonio tiene que ver con aquello que se conoce, por lo tanto, como se conoce, se le quiere, y porque se quiere, se le cuida, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar acá, comentarles 3 ejemplos. Una de las cosas que estamos haciendo con mucho éxito es un trabajo con un artista francés, y lo estamos realizando con México, con el Museo Tamayo y los niños de la Ligua, entendiendo que esta pandemia mundial también nos tiene que abrir la puerta a una comunidad global, donde los conocimientos también circulen y que nos sintamos parte de una comunidad, ¿no? La comunidad, pasar de ser individuos a ser una comunidad. Ahí tenemos la imagen. Ha sido un verdadero éxito, así que si alguno de ustedes quiere que hagamos algo en conjunto, bienvenido sea. ¿Cómo llego yo ahora a la otra imagen? Espérenme. Otra cosa que hemos hecho para el Día del PCI, acá se celebra el Día del Patrimonio Cultural Inmaterial el último domingo de cada mayo. Y nosotros, en la misma lógica de poder volver a traer los conocimientos tradicionales, lo que nosotros hicimos fue abordar el patrimonio alimentario. Para eso generamos un kit con semillas orgánicas, donde se le entregó vía lo que hemos llamado una especie como delivery cultural, toda una cartilla pedagógica, más semillas, más almácigos, más tierra, para que cada niño que se inscribiera pudiera empezar a hacer su propia huerta en casa. De esta manera volvemos a recuperar el conocimiento de la tierra, ¿no? Los ciclos lunares, las creencias, los saberes respecto al cultivo, pero también volvemos podemos potenciar algo que en todos los países creo que compartimos, que va a ser una consecuencia de esta crisis pandémica, que es la crisis económica, donde podamos potenciar o apoyar la soberanía alimentaria.
sea, volver a aprender a alimentarnos. En ese sentido también ha sido un éxito y seguimos nosotros continuando, hemos entregado más de 200 almácigos, o sea, kits de almácigos, y esperamos continuar con esto. Todo esto acompañado además de videos tutoriales que los pueden ver en Facebook, en el Facebook del Se Crea la Ligua, donde los expertos del equipo nos enseñan todos estos conocimientos que son vitales. Yo les comentaba que esta es una zona agrícola, sin embargo, muchos de los habitantes han olvidado estos conocimientos. En 2 o 3 generaciones se ha perdido, pero esta también es una oportunidad para recuperarlo. Y otra iniciativa, que con esta termino, es que vamos a celebrar, en la lógica de recuperar tradiciones populares, campesinas, indígenas, vamos a celebrar este domingo de una manera tripartita con otras regiones de Chile, el solsticio de invierno, donde vamos a, porque sabemos que el solsticio de invierno es un cambio de ciclo que está asociado a las tradiciones indígenas, acá el mundo andino lo celebra, el mundo mapuche, que es un pueblo muy importante dentro de Chile, y vamos a tener entonces contacto con representantes de aquellas personas, de aquellas culturas, para volver a darle este sentido, ¿no? que ha quedado tan colonizado de alguna manera, y hoy día también con estas nuevas oportunidades queremos volver a rescatar, traerlos a la luz, ¿no? Y para eso vamos a celebrar un rito, y yo quería compartir con ustedes, y con esto ya termino, una invitación, porque quizás también ustedes quisieran formar parte de este rito en los rincones que ustedes están. No sé si se puede ver la pantalla completa a ver, ya se me perdió. O por lo menos van a escuchar el audio. Ahí va. Este domingo, el Se Crea de Castro, de Valdivia y de la Ligua, queremos vivir juntos el solsticio de invierno. Y queremos que nuestras comunidades se transformen en faroles en esta noche, la más oscura y la más larga del año. Es por eso que te invitamos a construir un farol, encender una lucecita o una vela como esta, sacarte una foto, enviárnosla y participar del programa especial que haremos el domingo desde las 6 de la tarde. El video está colgado en la página web por si alguno lo quiere ver completo, porque hay algunas como instrucciones de cómo poder hacer un farol que nos ilumine, porque además simbólicamente esperamos, por lo menos en el hemisferio sur, estamos entrando el invierno, pero con este día también esperamos que también llegue la luz a todas las situaciones complicadas que estamos viviendo, ¿no? Como en comunidad poder enfrentar esta experiencia que sin duda nos va a marcar como generaciones, ¿no? Con eso quiero terminar, pero ahí hay algunos ejemplos de cómo hemos podido abordar las temáticas de patrimonio bajo una lógica creativa, vinculante entre la creatividad, la ciencia, el arte y lo patrimonial. Ahí les dejo colgado, bueno, mi correo electrónico y también los links de Facebook e Instagram, por si quisieran conocer más material pedagógico vinculado con nuestras temáticas y otras más. Muchísimas gracias y disculpen la interrupción tecnológica. Cristina, muchas gracias a ti por compartir estos recursos pedagógicos que realmente nos alimentan el espíritu, y seguramente compartiremos contigo y muchos países este 21 de junio, que también celebramos el solsticio, el Año Nuevo Aymara, el Wilcacuti, y en cada región tiene sus distintos nombres. Pues Cristina nos planteaba la educación para la vida, para la comunidad, para los afectos, para el intercambio, ¿no?, entre países, y eso creemos que es muy importante resaltarlo. Bueno, vamos a continuar con la presentación del maestro Jesús Mendoza Mejía. Él es licenciado en Desarrollo y Gestión Intercultural, con especialización en Gestión y Promoción del Patrimonio Cultural, y maestro en Políticos y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Se ha desempeñado en el diseño y ejecución de proyectos de gestión del patrimonio cultural, especialmente del PCI. Ha realizado investigaciones en torno a la recuperación de la memoria, saberes, conocimientos, prácticas y en distintas comunidades urbanas e indígenas. Actualmente se desempeña como profesor
de la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel bachillerato y licenciatura. Y de igual forma, como jefe del departamento del programa Las Semillas que nos dieron patria, de la Dirección General de Cultura Popular Indígena y Urbana de la Secretaría de Culturas del Gobierno de México. Tienes 15 minutos, Jesús. Gracias por estar acá. Gracias a todo el grupo por la invitación, también a todos los demás ponentes que nos acompañan. Ha sido muy rica estas experiencias que nos han platicado sobre la temática. El día de hoy yo les quiero compartir un poco de la experiencia que he vivido y que estamos viviendo en México, en específico pues en las áreas o las temáticas que me especializo. Y como mencionaron en esta breve semblanza, pues mi experiencia va a partir desde esa experiencia como docente, que estoy en este momento incluso también dando clases, y también como funcionario público, ¿no? Y lo que quiero es hacer una reflexión justo de esta implicación de la educación y el patrimonio cultural inmaterial, la transmisión y todas las dinámicas que comprende y este sistema complejo del patrimonio cultural inmaterial en esta época de pandemia, ¿no? Primero, quiero hacer un ejercicio retrospectivo sobre cómo eran estos procesos educativos, cómo eran estos procesos de transmisión antes, ¿no? Ayer. Bueno, partamos de que, bueno, existían ciertas formas o existen ciertas formas de enseñanza-aprendizaje en el que, pues, el profesor está en su sala, en las aulas con los alumnos y en esta dinámica entre profesor y alumno. En este caso, yo les puedo contar un poco la experiencia que estábamos realizando a través de la Dirección de Cultura Alimentaria de la Dirección de Culturas Populares. Desde el año pasado estábamos realizando una serie de talleres enfocados a la cultura alimentaria y el patrimonio alimentario, específicamente con escuelas, universidades rurales agrícolas de México, del norte y del centro de México. Y lo que estábamos haciendo con ellos era justo recuperar ciertos elementos o conocer ciertas recetas o prácticas alimentarias que formaban parte de estos alumnos, de estos estudiantes, que la característica de los estudiantes de estas universidades es que provienen de toda la República Mexicana, ¿no? Por ejemplo, en el caso del norte fue en el estado de Coahuila, pero había alumnos que eran del norte, del centro, del sur, del sureste, del occidente, eran de toda la región, de las regiones de México. Y entonces eso daba una riqueza muy interesante de analizar de cuáles eran los vínculos que fomentaban y creaban esta identidad o estas redes que se podían tejer a partir de la comida, ¿no? ¿Qué elementos los identificaban y qué elementos nos hacían comunes a pesar de que éramos de diferentes regiones, ¿no? Y bueno, también en algún momento justo antes, una semana antes de que empezara el caso de la cuarentena aquí en México, realizamos un taller con niños en el que justo también trabajábamos este aspecto de recuperación de las experiencias vistas desde los niños de las cocinas tradicionales, ¿no? Cómo ellos representaban a través de dibujos las relaciones que existen al momento de alimentarse, de qué alimentos consumen, cuál era su comida preferida, con quiénes comían, ¿no? Justo para definir también y tener herramientas para crear política pública para la salvaguardia del patrimonio alimentario y la cultura de las culturas alimentarias, no solamente desde los jóvenes o de los adultos mayores, sino también desde la percepción de los niños. Y bueno, también en este sentido, en otro tipo de actividades que hemos realizado a lo largo a través de la cuestión de la cultura alimentaria y también en otras experiencias alrededor de la investigación del patrimonio cultural inmaterial, pues tenemos que tener en cuenta que en ese momento, en el día de ayer, existía esta transmisión de una forma presencial a través de la práctica comunitaria. ¿No? Aquí hay algo muy importante en esta cuestión del patrimonio inmaterial y de cómo se transmitía y cómo se enseñaba y se aprendía el patrimonio inmaterial, era a través de la presencia, ¿no? La presencia a través de la interacción, de la práctica, de la salvaguardia, de la transmisión de este patrimonio cultural inmaterial. En esta cuestión de un diálogo y un encuentro corpóreo, ¿no? Era muy importante, o siempre ha sido muy importante, este sentimiento de estar cerca. La llegada de la pandemia pues va a modificar estas dinámicas. Y bueno, existían ciertas temáticas en ese momento, ciertos intereses que en este momento pues giran totalmente, ¿no? Nos vamos a enfocar a otras temáticas que a lo mejor en este momento van a ser más pertinentes e importantes de analizar y comprender para poder comprendernos también en esta situación actual. Yo quisiera mencionarles algunos datos, sobre todo para entender el contexto del uso de las tecnologías en el caso de México,
Y como han hablado en las dos pláticas anteriores, la cuestión de la tecnología, la digitalidad, la conexión, la conectividad a Internet es algo complejo en nuestra región iberoamericana, ¿no? En muchos países y muchas regiones de todos los países que componen esta región, pues no cuentan con la suficiente accesibilidad, los dispositivos, los medios, los recursos para poder acceder a estas tecnologías. En este caso yo quisiera retomar una encuesta que se realizó en 2018 por una asociación mexicana de Internet, se llama MIPSI, en el que hace un análisis, una encuesta sobre los usos y los hábitos de los usuarios de Internet en México. En este caso, esta encuesta nos dice que el 79.1% de la población de México tiene acceso a Internet. Y eso va a ser muy interesante para definir desde cuál va a ser el contexto en el que México, en el sentido tecnológico y de infraestructura tecnológica y de conexión a Internet, va a estar previo a la pandemia, ¿no? En este caso, esta encuesta nos dice que el 79% de gran cantidad de la población mexicana tiene acceso a Internet, pero desde qué dispositivos o qué elementos o qué herramientas tiene para poder acceder a estos dispositivos. Y también esta encuesta nos dice que en este caso el 76% de la población accede a Internet a través de dispositivos móviles. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ir poder definiendo cuál era el estatus y la situación en ese momento del uso del Internet. En este caso, pues también nos lleva a plantear quiénes tienen acceso, quiénes no lo tienen y también para qué lo usan, ¿no? En este sentido, esta misma encuesta nos informa que el mayor uso de Internet en México, el 89% de la población lo utiliza para la consulta de redes sociales. En este momento pues podemos ver la gran cantidad de dinámica que ha surgido alrededor de las redes sociales en estos momentos y todas las dinámicas que han surgido. Otra de las actividades que realizan o que se destacan en esta encuesta es el uso para revisar correos electrónicos, para realizar chats o también para realizar búsqueda de Internet. En más del 80% de habitantes utilizan estos dispositivos o el Internet de esta forma. Y en este caso también nos lleva a preguntarnos cuáles eran los usos educativos del Internet en ese momento. En este caso, pues nos ayuda que sea una encuesta de 2018, porque nos dice que el 43% de la población lo utilizaba para el uso educativo, ¿no? Entonces, pensemos en que realmente no había a lo mejor ciertas herramientas o ciertos procesos pensados para la cuestión educativa y el uso del Internet o lo digital, ¿no? Que implicaba una profesionalización por parte de los académicos y de los profesores que imparten clases y también de las instituciones educativas mismas. Y pues en ese caso también nos lleva a pensar cuál es esta relación que existe o que podría existir entre la transmisión y la educación del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? En este sentido, muchas veces se ha visto esta dicotomía que existe o se ha marcado en la dicotomía que puede existir entre lo tradicional y la innovación, o entre el patrimonio cultural inmaterial y la cuestión digital, ¿no? En muchos casos, hay muchos autores e investigadores que mencionan que esta cuestión de lo digital puede llegar a congelar y también que estas dinámicas de quienes pueden acceder a esas tecnologías pueden excluir a otros actores sociales de estas prácticas culturales y de poder interactuar a través de las redes sociales o a través del Internet o a través de los medios digitales, ¿no? Entonces es muy importante comprender que es un proceso complejo esta relación que estamos viviendo en este momento a través de la tecnología. Y bueno, también destacar que pues eso también nos da, aparte de ciertas desventajas, nos da ciertas oportunidades a partir de todo ello. Y bueno, el día de hoy, ¿no? En un sentido un poco más metafórico, ¿no? Llega la pandemia. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a que nos preguntemos si realmente estábamos preparados para esta situación, ¿no? Pero estábamos preparados no solamente en la cuestión de salud, económica, financiera, sino en este caso, pues en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. ¿Estábamos realmente preparados para esta situación? Todas las personas que en este caso, pues están emprendiendo proyectos, están dando clases, ¿estaban realmente preparados o capacitados para poder adaptar estas prácticas tradicionales de enseñanza, aprendizaje y también en esta cuestión de la transmisión del patrimonio inmaterial, si realmente estábamos preparados para esta situación? Y esto pues nos lleva a replantearnos sobre qué y cómo se está enseñando y cómo se está también transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial y también sobre cómo aprendemos, ¿no? Sobre qué aprendizajes en este momento van a ser más importantes en esta cuestión, ¿no? En ese sentido.
También es importante pensar esta situación de la pandemia como un punto liminal, como este punto de partida para un nuevo proceso, un nuevo ciclo para el desarrollo de nuevas conexiones y desarrollo de nuevos procesos que nos lleven a un cambio no solamente en la cuestión social, sino en nuestra práctica cotidiana, en nuestra relación social, en nuestras relaciones comunitarias y la relación que también va a tener el patrimonio inmaterial con otros diversos ámbitos y otras tecnologías o procesos tecnológicos. En este sentido, como mencionaba un poco antes sobre la cuestión de las oportunidades del patrimonio cultural inmaterial en relación con lo digital, pues los lleva a que se desarrollen nuevas relaciones o conexiones a través de las redes sociales, a través de los métodos digitales, y que nos van a llevar a construir nuevos grupos de trabajo, como por ejemplo es el día de hoy, y también nos va a ayudar a crear nuevos espacios, en este caso pues espacios digitales para poder interactuar y reunirnos, como en este caso pues nos congrega la charla, el foro del día de hoy y pues todos los foros que han estado organizándose a través de esta plataforma. Entonces, esto nos lleva a pensar o virar hacia nuevas formas de sociabilidad, a analizar y comprender otras formas de hacernos e interactuar socialmente y también a comprender nuevos espacios. Y también con ello, pues nos lleva a replantear la educación, ¿no? En este caso, en el caso de México, pues se realizaron ciertas estrategias para continuar el ciclo escolar. En este caso, pues estaban a cerca de la mitad del ciclo escolar cuando empezó esta situación aquí en México. En este caso, pues en México se planteó el modelo de Aprende en Casa, en el que a través de la televisión, en las cadenas educativas y del Estado mexicano, pues se transmitieron ciertas clases para que los alumnos de educación básica pudieran continuar con sus estudios y en algunos casos de la educación superior, media superior y superior, que son las universidades y los bachilleratos, pues continuaran a través de clases virtuales. Y bueno, también otra de las estrategias de enseñanza que se empiezan a desarrollar o que empiezan a tener un auge a través de las redes sociales es esta cuestión de la creación de ciclos, conferencias, talleres, foros, como en el día del que nos encontramos. Y pues esto detonó la necesidad de crear nuevos espacios de intercambio y diálogo de saberes, pero también trajo consigo el avasallamiento intenso de contenidos digitales por todos lados. Empezó este bombardeo de que todas las instituciones educativas, todas las instituciones de cultura, todas las secretarías de Estado empezaban a crear contenidos digitales para ponerlos para hacer esta puesta en acceso de estos contenidos a la sociedad, ¿no? Y en este caso también generar nuevos contenidos, aparte de los que ya se tenían. En algunos casos, por ejemplo, se digitalizaban materiales que ya tenían, se recuperaban videos antiguos que existían en los acervos y se empezaba como este proceso de digitalización de lo análogo. Pero eso nos lleva a preguntar por qué antes de la pandemia no había surgido este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Qué hizo que la pandemia motivara a que todas estas instituciones públicas o que todas estas personas decidieran, teniendo esas herramientas ahí, teniendo ese Facebook ahí, teniendo la plataforma de Zoom que existe desde hace muchos años, la pandemia para que las personas tuvieran esa decisión de tomar esas herramientas y poder desarrollar esos contenidos y poder apropiarse de esos elementos para generar y comunicarse de una manera un poco más cercana, porque también recordemos que pues no todas las personas tienen acceso a estos contenidos o inclusive ni siquiera pueden o conocen estas plataformas. Entonces pensemos de ese sentido, ¿qué hizo que la pandemia o qué generó en nosotros que empezáramos a pensar en crear contenidos o hacer público esos contenidos que estaban privados dentro de las instituciones para promover la educación y en este caso pues el patrimonio cultural inmaterial? Entonces, aquí es algo importante para que nos lleva a romper y replantear estos esquemas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Y en este sentido también nos lleva a preguntarnos cómo ocurre este proceso o este quiebre que surge a partir de la pandemia en el proceso del patrimonio cultural inmaterial. En este caso, pues nosotros podemos notar que muchas asociaciones, muchos grupos de patrimonio cultural inmaterial, de portadores y agentes culturales de patrimonio inmaterial, empiezan a desarrollar o a acudir a esta accesibilidad y la cuestión de la democratización. Las personas empiezan a acercarse a hacer Facebook Lives, a hacer encuentros, a hacer chats, a hacer grupos y a empezar a crear su propio contenido y también a definir nuevas estrategias de transmisión a partir del patrimonio y de la cultura digital.
Y en ese sentido también algo muy interesante de reflexionar y de preguntarnos es cómo crear colectividad y aprender y aprehender en comunidad, ¿no? Vamos a pensar cómo el patrimonio cultural inmaterial a través de los medios digitales va a fomentar o va a crear o va a seguir creando estos vínculos o no de comunitarios a través de las redes sociales o del internet. Y esto pues nos vuelve a plantear justo la dicotomía o esta rivalidad que en algunos casos se ha planteado sobre la cuestión del patrimonio inmaterial, ¿no? Y en este caso es importante pensar en esta cuestión del patrimonio cultural inmaterial y lo digital, no solamente como una herramienta para la digitalización o para la fijación del patrimonio cultural o de las prácticas culturales en registros digitales, ¿no? Entonces es importante considerarlo, empezar a pensar en qué formas nos puede ayudar y contribuir a la salvaguardia y la transmisión del patrimonio cultural inmaterial en los medios digitales. Esto también y la pandemia nos lleva a pensar y a mirar otras formas de resiliencia a partir del patrimonio cultural, es decir, estas nuevas formas de resistir y sobrellevar la crisis. En este caso en México y creo que también en varias partes de Iberoamérica ha surgido esta idea de las artesanas textiles en crear cubrebocas en esta época y también a generar talleres de cocina, talleres de bordado, justo para también difundir esta práctica cultural que es muy propia, ¿no? Que es muy interna de las personas. Y también esto pues nos lleva a plantearnos que van a existir nuevos públicos que están dentro de las redes sociales. En este caso, pues los jóvenes que están dentro de las redes se van a sentir llamados y van a sentirse atraídos de generar o participar de estos talleres en los que están adquiriendo conocimientos culinarios, conocimientos de bordado, conocimientos del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, pues, ¿sí? Jesús. Sí. Sí, muchas gracias por tu intervención y realmente estamos, creo, en los mismos retos de destacar esas oportunidades que nos está dando la COVID, pero eso implica reinventarnos, replantearnos y también pues dialogar justamente desde estos espacios en los que ha habido terribles actividades que se han ido generando este tiempo, que en algún momento hasta ya no podemos sostenerlas, pero creo que es importante empezar a ordenar la situación y pues replantearnos justamente entre todas y todos. Bueno, vamos a tener aquí a nuestro chef, nuestro compañero de México, Roberto Buccio, ¿no? Que es chef profesional del Instituto Ambrosio, con diplomado en recorrido histórico por la cocina prehispánica indígena actual por la Universidad de México y cultura culinaria. Participó de la muestra gastronómica en el Hotel Bristol en Varsovia, Polonia, en 2001. También fue parte de los participantes en la muestra gastronómica en el restaurante Max Casaña, creo. A ver, el Popó Varsovia, Polonia. Tuvo una invitación especial de la chef Margarita Carrillo de Salinas, que es muy conocida también en el país, por cierto. Ha sido reconocido por gobernadores, instituciones educativas y empresas como uno de los chefs, instructores y maestros cocineros dentro de la cocina mexicana. Actualmente es director general del Centro de la Gastronomía Mexicana, Nixcomil. Entonces, tienes 15 minutos, querido Roberto Buccio, y ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Pues aquí les mandamos un gran saludo y antes de dar inicio, les tenemos preparado este video, por favor.
Listo, pues vamos a hablar un poco de este proyecto de Nixcomil, Centro de la Gastronomía Mexicana Nixcomil. Este proyecto generó varias cosas. Primer punto, para que llegara a Nixcomil, recordé un poco en aquellos tiempos, en la adolescencia, cuando veía que la educación de la cocina, de la gastronomía en mi país, pues fue una educación que tenía más peso la cocina internacional. Esto de alguna manera me generaba un poco de controversia, enojo, ¿no? Ya que no podía creer que pues la cocina de otros países tenían un poco más de relevancia. Al paso del tiempo, llegó una parte muy importante para nosotros, que fue la declaratoria, el 16 de noviembre del 2010, y esta parte fue algo espectacular. El que hayamos tenido la parte digamos, de esa declaratoria, para nosotros como mexicanos fue algo estupendo, pero también me dejó un poco preocupado porque al paso del tiempo, conforme la noticia pasó, pues en algunas escuelas o en algunos lugares la noticia no se escuchaba, pero sin embargo había mucha gente que estuvimos generando muchas cosas, hemos generado muchas cosas para seguir manteniendo el tema de la educación de la cocina mexicana en las escuelas. Lamentablemente, quisiéramos que esto también tuviese un reconocimiento, por ejemplo, que me avalaran el proceso del Nixtamal, cosa que hoy día nomás no, y eso no me entra, no lo veo como algo lógico. Todo este proceso de las escuelas, reitero, me causó también un poco de intriga al ver que en algunas escuelas la educación de la cocina mexicana duraba una semana, 2 semanas, ¿no? Y que tenían cocina francesa, cocina italiana, cocina española, y estas duraban más tiempo. Y yo decía, o sea, ¿cómo? No es posible. A raíz de esto nace el proyecto de Nixcomil, es una escuela solo cocina mexicana, donde nosotros estamos luchando por el tema de la salvaguarda, el rescate y un tema muy importante que cuando llega esta parte del COVID, nosotros íbamos a abrir, llega el COVID y nos apaga, nos, pues nos hace cerrar cuando todavía hasta cierto punto no habíamos abierto de manera pública, pero nos dejó cosas muy importantes. Una vez que llega la pandemia, estábamos aquí en Hidalgo a punto de dar inicio con un festival muy importante que es el de Santiago de Anaya. Este se cierra y entonces nace una iniciativa, esta iniciativa del poder ayudar a las maestras cocineras tradicionales, quienes son ellas maestras por portadoras de ese conocimiento de muchos años. Y lo que hizo Nixcomil fue generar una plataforma para poder presentar ayuda y que ellas venían, cocinaban y se hacía una venta de comida para llevar. La verdad que este tema nos causó un poco pues de descontrol, pues porque no estábamos acostumbrados a que teníamos que estar utilizando gel antibacterial y el cubrebocas y ciertas medidas que se volvieron un poco más rígidas. Pero bueno, a esta iniciativa se sumaron se sumaron al proyecto de Nixcomil, la Secretaría de Cultura de Hidalgo,
Raúl Guerrero Bustamante, que es el delegado del conservatorio aquí en Hidalgo, Batel Club México, quienes ellos, uniéndose a Nixcomil, hicimos de esta iniciativa algo grande. Hoy día Nixcomil es un proyecto que cuida los derechos y la salvaguarda de todos los portadores de la cultura, de nuestra cultura. Hoy día nosotros acercamos a estas nuevas generaciones el tema de la cocina mexicana, pero que también entiendan el valor que tiene el campo, la tierra, el que la produce, la gente que tiene que estar ciertas horas al sol para poder estar cuidando la parte de la milpa o en la cuestión de la cosecha. Hoy día, estas nuevas generaciones, a raíz de esta pandemia, que generamos esta plataforma virtual y de tener un acercamiento con ellos, estamos haciendo esto, llevarles estos productos a su conocimiento, y esto también genera una parte muy, muy padre que son los valores. Llevo muchos años trabajando con los valores. Creo que todos los alumnos que he tenido, la parte que he marcado mucho es el valor, respeto. Si no tenemos valor y no tenemos respeto, jamás vamos a valorar nuestra cocina mexicana. Imagínense ustedes ese mole que aquella abuela o la tía metatea, ¿no? Y que queramos nosotros llegar a quererles regatear eso que con tanto esfuerzo, ¿no? Desarrollaron. Y pues una de los ideales que tiene Nixcomil, de hecho a mis espaldas van a ver por ahí un metate donde el niño tiene que metatear su mole, sus ingredientes, y entonces se va a dar cuenta que no vuelve a, digamos, a regatearle a ninguna cocinera, a ningún productor, a ningún artesano. Esos son cuidar nuestros valores. Hoy día México estamos haciendo mucho, la verdad es que yo veo todo lo que mis demás compañeros, cada uno desde sus lugares, generan iniciativas, generan proyectos en pro de la salvaguarda de la cocina mexicana. Pero en temas de educación, Nixcomil sí es una escuela, es un proyecto donde nosotros generamos fuentes de empleo. De hecho, hay una parte que viene más adelante donde nosotros vamos a comprar a estos productores todo el olote. Vamos a traer una fuerte cantidad de olote, pues porque es algo que nos va a ayudar para poder alimentar nuestros braseros, para que los chicos vayan cocinando de la mano de las maestras cocineras. Hoy empezamos incluso nuestras clases en línea, mostrando el tema de los chiles frescos, el porqué de los chiles. De hecho, los chicos ahora en la clase me dio gusto que hasta ellos entendieron algo que en su momento, que quién sabe cuántos años o cuánto tiempo más iba a pasar para que tuvieran este encuentro, ¿no? Llega la pandemia, todo el mundo ya se quiso regresar a sus casas porque nadie sabía cocinar. Usamos muchos tutoriales de cocina, pero lamentablemente luego no conocemos ni lo que es un chile ancho a un chile mulato. Entonces, estos pequeños detalles, hoy día Nixcomil está acercando a raíz de la pandemia a los chicos, y reiteramos, ¿no? Trabajamos mucho la parte del valor, y quién más que son las maestras cocineras tradicionales, aquellas portadoras, ¿no? Artesanos de todos estos conocimientos, y esto, pues bueno, genera un tema padrísimo. Nosotros generamos un eslogan que dice Nixcomil regresando a nuestras raíces alimentarias. Y pues bueno, antes de poder cerrar, voy a presentar, van a ir viendo la cocina, y quiero presentarles pues a la familia Nixcomil.
Lamentablemente hoy no estuvieron todas las demás maestras cocineras tradicionales, pues porque ellas se desplazan desde ciertas comunidades y hubiésemos querido que estuvieran todas y cada una de ellas que forman parte de este proyecto de Nixcomil, y eso es lo que hacemos, defender, salvaguardar nuestra cocina a raíz de, pues, de estos proyectos, de estos talleres en conjunto con ellas. Y una parte muy importante, pues bueno, la especialidad de la cocina mexicana, el maestro Arturo Gómez Martínez, subdirector de etnografía en el Museo Nacional de Antropología, va a avalar esta especialidad. Para nosotros es algo muy importante que la parte etnográfica y la cocina necesita ver un clic. Si no hay clic, no vamos a entender muchas partes. A lo mejor un cocinero nada más o alguien entiende lo que es un metate, pero no saben la historia del metate. Entonces, eso es lo que hoy día genera Nixcomil, y pues la verdad es que a nosotros nos tiene muy emocionados este proyecto, y ahorita esta modalidad que tenemos con la cuestión del COVID, pues bueno, en general por estas clases en línea, acercarles ciertos ingredientes, que los conozcan. Nosotros hoy día, la gente de Pachuca, nosotros les llevamos hasta la puerta de sus hogares sus ingredientes. Ellos no tienen que salir para nada, y pues esto lo hacemos de alguna manera para poder cuidarnos también a raíz de esta contingencia y esto que estamos, pues, que está pasando hoy día a nivel mundial. Y gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Roberto, y realmente un aplauso a Nixcomil, al proyecto y también a todos los proyectos que han ido aquí presentándonos, Cristina, Astrid, ¿no? Desde San Salvador, desde Chile, desde México. Realmente hemos hecho un recorrido latinoamericano muy importante donde hemos conectados por la educación y la pasión por el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, agradecerles a las presentaciones y vamos a empezar con las consultas que han llegado por nuestra página Iberoamérica PCI. Voy a hacer 3 preguntas, así, para Cristina. La primera, que dice, ¿qué prácticas consideran podemos llevar a cabo para seguir convocándonos en el espacio público y compartir las manifestaciones culturales? Para Astrid, sí, voy a hacer las 2 preguntas para que ya vayan entrelazando. ¿Y qué manera podemos propiciar los gestores culturales a eliminar las brechas digitales y que todos estos materiales sean accesibles para las comunidades rurales? Astrid, podemos eliminar estas brechas digitales para que justamente lo que decías se dice y llegue a las áreas rurales. Gracias, Cristina. Tenemos 2 minutos. Sí, mira, yo creo que en tiempo de pandemia tenemos que volvernos bien creativos, incluso con estas temáticas que tienen que ver con el patrimonio, ¿no? Y tenemos que también no hay una fórmula única para nada, y yo creo que uno tiene que estar en esta gran incertidumbre que todos los días lo planeado puede cambiar. Hay que estar siempre con una flexibilidad creativa desde nuestros roles como gestores o funcionarios públicos. Nosotros estamos pensando en hacer más actividades que sean desde el espacio público, pero tenemos que tener el cuidado del contagio. Hemos pensado, por ejemplo, ocupar una especie como de Se Crea móvil para llevar cuentos tradicionales o cuentos simplemente y que se narren desde un auto a un barrio, sin que los niños tengan que salir. O sea, esta nueva situación que no sabemos cómo va a resolverse, ni si va a haber rebrote, yo creo que lo que nos exige es ser sumamente creativos y trabajar en red. Entre más podamos vincularnos con las municipalidades, con las universidades, con otras organizaciones civiles,
para poder generar estos contenidos, tenemos que hacerlo. Y eso implica que dejemos de ser rígidos. A veces desde la academia o desde la misma burocracia estatal somos muy rígidos, muy estrictos. Y yo creo que hoy día es el tiempo de la creatividad, para poder repensar cómo se abordan estos temas, sobre todo cuando algunos de los patrimonios, yo creo que no todos, van a estar más bien en peligro, sobre todo aquellos que están vinculados a la comercialización, pero aquellos otros van a seguir sobreviviendo y se van a adaptar como siempre lo han hecho, con dictaduras, con restricciones, con prohibiciones, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que eso es lo que hay que hacer, creatividad. Gracias, Cristina. Astrid. Sí, bueno, gracias David. De igual manera opino lo mismo que Cristina. Estamos en un momento de innovación y de improvisación, ¿no? Como lo decía también al principio. Eso es sumamente importante en esos momentos, y lo cual no está mal también. Me parece que para poder llegar a las comunidades rurales, bueno, yo soñaría con una aplicación de PCI que se pudiera descargar y pudiera ser también accesible, una aplicación de patrimonio inmaterial, ¿verdad? Pero creo que estoy soñando mucho. Pero sí, en las comunidades rurales, siempre, ¿verdad? Debería haber un acercamiento con las municipalidades, más que todo. Ese acuerpamiento, ese hermanamiento interinstitucional, pero claro, que la municipalidad no se quede fuera, los gestores culturales que hay en la comunidad, claro, ¿por qué no los párrocos de las iglesias, los sacerdotes, las casas de la cultura, que pudieran hacer como todo una red, ¿verdad?, para poder llegar hasta estas comunidades? Claro, el diálogo es sumamente importante previo a poder crear esas redes. De hecho, hay un caso, así rapidito lo comento, por ejemplo, se trabajó con una declaratoria en un municipio de San Salvador, en Nejapa. Teníamos previsto para el mes de marzo realizar las charlas de sensibilización con esa comunidad. De hecho, el 31 de agosto se hace la celebración, se desarrolla esta manifestación cultural, es en Nejapa. Y estamos platicando también con los miembros de la Subdirección de Patrimonio Inmaterial, estamos teniendo comunicación con los portadores de cultura de esta manifestación, con algunos miembros de la alcaldía, para que podamos llevar a cabo un conversatorio virtual, se pueda también exponer el material didáctico que se creó para en ese momento, en marzo, haberlo promocionado con los estudiantes, divulgado, pero ahora se va a hacer de manera virtual en un conversatorio. Entonces creo que la improvisación y la innovación ahorita con las redes virtuales, tenemos que nosotros jugar con eso, ¿verdad? Y no dejando de lado a las municipalidades. Gracias, Astrid. Bueno, tenemos una consulta también para Jesús. Nos preguntan, soy Oscar Guardado, soy actor y productor de teatro en El Salvador y Centroamérica. Quisiera preguntarles, ¿cuál es su opinión sobre la poca importancia que se le da a la educación artística y cultural en nuestros países? Y si tienen desde sus organizaciones o de forma personal algún plan de cómo evidenciar lo fundamental que es el conocimiento de nuestra historia, tradición y culturas. Sí, claro, que es una pregunta muy interesante, porque justo lo que planteaba es ¿qué temas actualmente pues realmente van a ser de relevancia, ¿no? En este sentido, pues hay muchos artículos que están saliendo de periódicos, de televisión, en el que hablan justo de que qué es lo que nos está manteniendo cuerdos en este momento, ¿no? Que es la cuestión de la cultura y las artes. Creo que estamos en un momento clave justo para señalar y mostrar la importancia que tiene la cultura y el arte en este aspecto de nuestro futuro, ¿no? Cómo pensar a través de la cultura y el arte y del patrimonio cultural inmaterial, cómo concebir los conocimientos, los saberes heredados y todos estos elementos que nos han sido transmitidos como un elemento o una herramienta para el futuro, ¿no? Entonces es pensar de esta manera prospectiva el patrimonio cultural inmaterial y en esta cuestión de la resiliencia. Creo que aquí lo importante es que así algunas organizaciones independientes también del gobierno federal, en el caso de México, pues están pensando en acciones justo para poner a disposición de los públicos estas prácticas artísticas y culturales
pero también en pensar en nuevas plataformas. En este caso les comento en un caso más cercano que estoy sobre la cuestión de la cultura alimentaria, la cuestión de la alimentación, las cocinas tradicionales. Existe una organización de cooperación iberoamericana que se llama Ibercocinas, en el que México forma parte de esta organización, en el que se creó un fondo iberoamericano de cocinas para el desarrollo sustentable, que lo que busca es otorgar recursos económicos, $3,000, a 21 iniciativas comunitarias de 7 países, a través de los cuales pues estas organizaciones pueden contribuir y desarrollar sus proyectos que ya venían realizando desde tiempo atrás, pero que también son para nuevas actividades o nuevos proyectos que surgieron a partir o como en respuesta a la pandemia. Entonces es muy importante ir buscando justo estos caminos y estas otras áreas que pueden existir, a partir de las cuales nosotros podamos aprovechar las herramientas y los recursos que están existiendo en este momento. Gracias, Jesús. Roberto, tenemos una pregunta para ti. El representante del sector juvenil, dice Fanny Hernández, ¿cómo podemos tener acceso al tema de la salvaguardia? Pues a mis 17 años no hay ninguna institución escolar de este tema. Los jóvenes de mi país también estamos interesados en estos temas. ¿Qué hacer? Hola, pues bueno, de hecho, es lo que hablé hace rato del proyecto que genera ahorita Nixcomil. Nosotros a través de las clases, de nuestras clases en línea, estamos generando valores. Cuando estos chicos ven el producto, cuando se les está hablando de la trascendencia de la historia del metate, el molcajete, la chilmolera, etcétera, esto está generando una parte de valor, les está interesando, ya están cada día se acercan más en temas o sea, ahora ya quieren conocer más temas de patrimonio cultural, es decir, quieren conocer qué es lo que están haciendo las cocineras, digamos que es una nanacatera de acá de Acasochitlán, qué están haciendo las cocineras digamos, de Santiago de Anaya con el tema de los insectos, pero eso se está logrando, o se logró incluso también este acercamiento a raíz de esta parte de la modernidad. Y creo que eso hoy día pues permitió acercarnos mucho con todos y cada uno de ellos en temas del patrimonio y de esa riqueza que tenemos nosotros en nuestro país. Gracias, Roberto. Realmente importante escucharles. Y ya para ir cerrando nuestro conversatorio, realmente ha sido muy rico en las experiencias que nos plantean. Queremos hacer una pregunta a los 4, a las 2 compañeras, Cristina, Astrid, y a Jesús y Roberto, porque es una pregunta reiterativa en muchos de nuestros países. Algunos tienen, algunos no. Siempre la educación en patrimonio cultural inmaterial o en cultura en general se le ha ido dando o denominando educación alternativa, educación no formal o experiencias desde los ministerios de culturas o desde los portadores. Pero ¿cómo hacer que esta educación se incluya en las políticas educativas de los ministerios de educación como currículos oficiales en nuestros países? Empezamos contigo, Jesús, y así vamos a ir cambiando el orden. Ok, gracias. Creo que aquí es muy importante ir ubicando y contextualizando un poco la situación. Creo que aquí lo relevante es justo demostrar, o mostrar más bien, no tenemos que demostrar, mostrar la importancia que tiene el patrimonio cultural, y en este caso el patrimonio cultural inmaterial, en la formación de saberes, en la formación de conocimientos, y en asociar esos conocimientos que están a través de la herbolaria, de la cocina tradicional, de las técnicas tradicionales, artesanales, que pueden ayudar a generar un nuevo perfil, una nueva formación de los estudiantes. En el caso de México, pues hay casos concretos en el que sí se ha utilizado, se ha empleado en la educación básica, media básica, en la cuestión de la secundaria, una materia obligatoria sobre patrimonio cultural en ciertas áreas. Existen también materias, digamos, como regionales, de historia local de cada uno de los
estados que también se imprimen las currículas, y pues a nivel superior empiezan a surgir nuevas licenciaturas que están implicadas o que tienen este sentido de abonar hacia el patrimonio cultural, no solamente en esta cuestión, por ejemplo, de la arqueología o de la restauración, sino en temas de gestión del patrimonio cultural, de gestión del patrimonio cultural y pues propiamente inclusive también de la antropología, ¿no? Entonces creo que sí existen estas adaptaciones o apropiaciones del tema del patrimonio cultural y material en la educación, pero que digamos que en estos momentos en el que tiene un gran auge el tema patrimonial, pues empiezan a surgir y a empezar a nombrarse estas disciplinas. Por ejemplo, la licenciatura que yo estudié tiene más de 10 años que surgió, pero antes de ella existía una de 2003, que es otra de otra universidad, y que trabajaba el tema del patrimonio cultural y material. Entonces, es importante ir indagando y visibilizando estas experiencias que sí existen en algunos países. Gracias, Jesús. Astrid. Ok, bueno, opino que a medida o en base también a que se vayan dando buenas prácticas en cuanto a la inclusión del PCI en algunas materias, hablándolo desde las localidades, como es el caso que ya se han elaborado cartillas didácticas, pero solamente se socializan en la localidad, ¿verdad? Creo que en base a que vayamos avanzando con esas prácticas, podemos ir también exigiendo como ciudadanos, ¿verdad? Como sociedad civil, podemos ir exigiendo que se realicen políticas públicas que refuercen este tema en cuanto al nivel educativo, a las proyecciones de los ministerios de educación en nuestras regiones. Y también creo que lo clave también es que la municipalidad intervenga en estas acciones, porque pueden haber también municipalidades que tengan la buena voluntad de crear ordenanzas o de otras prácticas que puedan ir enfocadas con los centros escolares de sus comunidades, ¿verdad? Y de ahí así puede ir creciendo e ir formando ya a nivel nacional en nuestras regiones un mejor esfuerzo de poder integrar estos dos temas, PCI y educación, en la currícula educativa. Gracias, Astrid. Roberto. Hola, esta respuesta me trajo ahorita vueltas con muchos temas. Pero bueno, en efecto, nosotros en México sí contamos con varios proyectos que se hacen desde las comunidades, los municipios, los estados, etcétera. Y como bien decía Jesús, también es bueno indagar ahí un poco. Y algo que mencionó Astrid y tiene toda que tiene mucha lógica su respuesta, y eso va para todos. Cuando nosotros, o sea, todo el pueblo se una y exija que cada uno de nuestros patrimonios tengan un realce, entonces vamos a lograr más cosas. Hoy día México generó temas muy importantes con ese trabajo que hicieron con el derecho y el rescate del maíz criollo, y creo que esto es algo muy importante. Mientras que nosotros no exijamos y no luchemos por lo que queremos, no vamos a, o sea, estos casos son como las luces, están prendidas pero medio encendidas. Cuando tú estás duro y dale bajo un tema, haces que esa luz brille más, y entonces se vuelve, hacemos valer nuestros derechos. Hoy día nosotros como mexicanos, para mí, y esto lo hablo por mí, por mi forma de pensar y de ver todo eso, yo no voy a dejar de luchar por seguir dando a conocer mis costumbres y mis tradiciones. Pero eso es mi lucha, y en mi lucha se une más gente. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Cristina, cerramos contigo. Mira, yo quisiera aportar con otra idea, pero que por supuesto no tengo una verdad absoluta ni ninguna certeza. Pero yo creo que en una crisis pandémica como la que estamos,
y con una crisis de este continente, el continente africano, una parte de Asia, es una tremenda oportunidad para volver a poner en valor los conocimientos sustentables, como vivían también algunas generaciones atrás, ¿no? Yo creo que si bien es una lucha, si bien el patrimonio ha estado rezagado por ciertas ideas más imperantes, pero sí creo que hoy día tenemos la posibilidad de convencer o conquistar un espacio que tiene que ver con estos conocimientos, que básicamente se trata con escalas a nivel local, no una globalización tan agresiva, con un consumo adecuado y acorde y vinculación como con el entorno. O sea, yo creo que el patrimonio tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Entonces, creo que tenemos esa oportunidad de ponerlo en el centro de un conocimiento que garantiza la vida y una buena calidad de vida, un buen vivir, como se habla en Bolivia, en Colombia, etc. Creo que ahí radica el poder de este patrimonio, una vida a escala humana. Y creo que tenemos la posibilidad de aprovecharlo. Bueno, muchas gracias Cristina, Astrid, Roberto, Jesús. Realmente ha sido una jornada muy importante. Hemos abordado temas tan sensibles y afectivos como la necesidad de la formación de saberes. La gestión del patrimonio cultural cruza por un reconocimiento de la cultura viva comunitaria. Necesitamos también responder a estas desigualdades que en este momento se están generando entre campo y ciudad, y el acceso a los servicios de Internet, a los servicios también de equipamiento, porque no solamente es tener Internet, sino también el equipamiento para poder estar en diálogo y reinventarnos como ustedes han planteado. Es muy importante porque ha intercambiado distintos procesos y propuestas pedagógicas que se están generando en Chile, se están generando en San Salvador, en México, y también, pues, eso es importante rescatarlo. Voy a cerrar, porque... ¿Puedo solo decir una cosa, David? Una sola cosita. Yo quiero dejar simplemente las puertas abiertas en este espacio como de posibilidades que tenemos, de que cualquiera de los que esté viendo esto o los que integramos esta red, pensemos en poder hacer cosas en conjunto. Me parece que sería, desde lo educativo, tan vital poder compartir experiencias de lo culinario entre los distintos países, de las tradiciones religiosas, de las creencias, y también de lo que estamos viviendo. La educación también tiene que ver con una contención emocional. Así que les dejo esa invitación, ojalá alguien tome el guante. Así es, justamente quería rescatar este trabajo en red, que dejemos de ser rígidos, dejemos la burocracia de un lado. Estos son momentos de afecto, de construir comunidad, de construir... ¿Por qué esa es la educación? La educación refleja nuestras culturas, nuestros sabores, nuestros colores, nuestros olores, ¿no? Y también nuestras formas de relacionarnos con la vida, con la naturaleza, con nuestras fiestas, con nuestras ritualidades. Entonces, y para ello en estos tiempos, pues tenemos que utilizar, es el tiempo de la creatividad, de la innovación. Lo han repetido todas y todes, y sus experiencias realmente nos llevan a ese espacio del diálogo con los portadores, con las portadoras, y darles el lugar que se merecen, darles el lugar de protagonismo, porque ahí está la sabiduría, ahí está el conocimiento. ¿Y qué temas más relevantes que el arte y la cultura, ¿no? De pensarnos en estos momentos desde el arte y la cultura es realmente hacer las paces bien como comunidades, como culturas, y hacer este proceso de resiliencia que muchos estamos hablando en estos tiempos de COVID-19. Me siento muy contento de haberles conocido, Jesús, Roberto, Cristina, Astrid, y pues para nuestro comité iberoamericano es muy importante su presencia, y esperemos que Ibercocinas también se conecte a nuestra plataforma y podamos extender esta mirada del patrimonio cultural inmaterial, que es los sabores de nuestros pueblos, los olores de nuestros pueblos y nuestras recetas. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Gracias a Iberoamérica PCI y gracias a todas las instituciones que nos han seguido. Hasta pronto.